La vida del ser humano tiene etapas y conforme va creciendo, va experimentando situaciones que lo llevan de escalón a escalón en un término de madurez. Y como padres y madres de familia, experimentamos en nuestros jóvenes, adolescentes o nuestros niños que van cambiando y que tristemente llegan a una etapa, y todos pasamos por eso, en donde mostramos cierto comportamiento de desobediencia. Y es triste porque muchos se quedan en ese escalón y no logran subir al siguiente. Les llega la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la adultez. Quizá llegan a la vejez y no pasaron de ese escalón. Lamentablemente sucede. Pero ese comportamiento, esa desobediencia, la Biblia lo llama rebeldía. Qué interesante, ¿no? Rebeldía. Y la rebeldía, lógicamente, es desobedecer a Dios. Y cuando nosotros nos ponemos rebeldes, cuando nos rebelamos contra nuestros padres, siguiendo la terminología que empezamos, nos va a ir mal en el camino. Y ya, cuando nosotros somos regenerados y nos rebelamos contra Dios, vamos camino a la derrota. Por eso en esta hora tu hermana Aura, acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, te trae la reflexión, la rebeldía y la derrota. ¿Qué te parece? La rebeldía y la derrota. Y vamos a traer nuestro texto bíblico en algo tan importante en la historia y triste, lamentablemente. Primero de Samuel, el primer libro de Samuel. En el capítulo 15, vamos a leer el verso 23 nomás, donde dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, esta historia la conocemos todos. Esta es la historia del rey Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Saúl significa el pedido, porque fue pedido por el pueblo, no fue dado por Dios. Lamentablemente, en este libro de Samuel está la historia tanto de Saúl como de David, lo que es el primer y el segundo libro de Samuel. Triste final tuvo Saúl, porque si conocemos la historia nos damos cuenta que desobedeció una orden que le fue dada. Y por eso es que nosotros estamos llegando a través de estos medios a todos aquellos que quieren la iluminación espiritual, que anhelan tener sabiduría para tomar una decisión. Lamentablemente, Saúl no la tuvo. Él prefirió mejor quedar bien ante los hombres y no ante Dios. Y eso le fue tomado por rebeldía, porque desobedeció una orden que se le había dado, y era la de esperar. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque estamos esperando algo
y tomamos muy malas decisiones en la desesperación. Por eso el cristiano debe llenarse y tratar de que el Espíritu Santo lo llene de paciencia en la espera. Y con esa paciencia nosotros vamos a saber esperar, tolerar y soportar. Todo sin cometer errores y sin ponernos rebeldes o desobedecer lo que Dios nos manda hacer. Nos damos cuenta entonces que la rebeldía es la oposición o desafío a la autoridad. Comúnmente hablando, eso es ser rebelde. Y por eso inicié cuando nos juntamos, ¿verdad?, como padres y madres de familia y nos damos cuenta conforme nuestros hijos van creciendo. Les damos órdenes sencillas, como por ejemplo, ve y ordena tu cama, ve, dobla tu ropa, ve, arregla tu cuarto. No obedecen. Eso es rebeldía, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando los hijos no nos obedecen? Pues vamos con el cinto, la correa o con lo que decidamos darle o enseñarle una disciplina para que obedezca. A ese pobre niño o jovencito le va mal porque termina siendo castigado por sus padres porque no obedeció una orden. Entonces esto es rebeldía, oponerse a la autoridad. Es un desacato. Rebeldía es una insumisión. O sea, no quieres someterte a una orden o al incumplimiento de una obligación que se te ha dado. El ejemplo, cuando mandamos a hacer algo a nuestros hijos. Se oponen, incumplen con la orden que se les está dando. O sea, están desacatando la orden que los padres le están dando. Y nosotros como cristianos pues somos hijos de Dios. Recibimos órdenes de Él. Y las órdenes del Señor son muy apremiantes. ¿Sí? Son muy apremiantes. Por tal razón, debemos hacerlas que se lleven a cabo. Así nos duela, así nos cueste, así miremos que está bien complicado. Pero con Dios todo lo podemos. Amén. Sí. Pidámosle al Señor que nos hable en esta hora, porque su palabra es fiel y verdadera y su palabra lo único que quiere y anhela es que nosotros seamos transformados y recibamos la iluminación espiritual, que es llamada también revelación. Amén. Entonces, Saúl desobedeció a Dios. Esa desobediencia le costó el reino. Y el perder el reino lo llevó a la locura. Podemos llamarlo así, porque desde ese momento lo ponía en tremendos problemas un espíritu malo que Dios había incitado para que lo atormentase. Lamentablemente, Saúl terminó en el suicidio. Él se suicidó en la guerra. Ahí murió él, Jonatán. Murieron sus hijos con él. Pero él sí, él no toleró, él no aceptó que un hombre lo matara. Y antes que lo mataran, él se quitó la vida. Fíjense, hasta dónde lleva la rebeldía, porque cuando nos rebelamos contra Dios, nos va a ir mal. La rebeldía es un pecado. Amén. Entonces, Saúl cometió pecado. Y ese pecado, les digo, le costó la muerte. Él mismo se quitó la vida. Y debemos de meditar en nuestros caminos acerca de ello. Recuérdense que el suicidio, no, ni lo piensen, porque no van al cielo. Ya saben para dónde van. Entonces, la rebeldía es un pecado. Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Eso es pecado, por si no lo sabían, porque estoy diciendo que la rebeldía es un pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado, según nos dice la palabra de Dios acá por medio de Santiago, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Entonces tenemos claro y aprendimos hoy que el pecado es que sabemos lo que es bueno hacer y no lo hacemos, hacemos lo contrario. Eso es pecado. Entonces, la rebeldía no solo es pecado, también nos impide escuchar la voz de Dios. Por eso, como iglesia de Cristo, debemos estar en obediencia con el Señor. Porque si nos ponemos rebeldes, ya no vamos a escuchar la voz de Dios. Porque volviendo a Saúl, cuando Saúl desobedeció, ya no escuchó nunca más la voz de Dios. Y él se desesperó, porque ya no tenía quien lo guiara, le aconsejara, cuando él tenía que tomar una decisión como rey para conducir al pueblo. Y en su desesperación de ver que Dios no le hablaba, ni por los sabios que él tenía allí, o sea, los ancianos, ¿verdad? ¿Qué decidió hacer? Consultar una adivina. Consultar una adivina. Porque él ya no escuchaba la voz de Dios por causa de que él desobedeció. Entonces, como cristianos, vuelvo y repito, si no estamos en obediencia con el Señor, estamos en rebeldía. Y si estamos en rebeldía, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, no vamos a escuchar la voz de Dios. No la vamos a escuchar. Entonces, Zacarías 7:11 al respecto dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Para no oír qué? Para no oír la ordenanza, la ley de Dios. Lo que deben hacer, lo que debían hacer. Y acá deben, porque nosotros debemos escuchar la palabra de Dios cuando la leemos y obedecerla. Fíjense, es muy importante como hijos de Dios darnos cuenta que si estamos en desobediencia, estamos en rebeldía. Y si estamos en rebeldía, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, por más que hagamos lo que hagamos, el Señor no nos va a hablar. Recuérdense, al pecador el Señor no lo escucha, no le habla. La rebeldía proviene de Satanás. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Isaías 14 nos habla, versos 12 al 14 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías nos describe la rebeldía de Satanás. Por tal razón, esa desobediencia, sacúdetela, porque no viene de Dios. Es satánica. Porque Satanás lo único que quiere es alejarte de Dios. Por eso Isaías lo está describiendo acá y está dando a entender que si somos rebeldes es porque estamos siendo influenciados por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Tengamos cuidado con eso. Bendito sea el Señor.
También Efesios capítulo 1 y los versos 1 al 2. Vamos a leer rápido esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero acá viene el énfasis. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, ¿por qué viene este texto? Porque es paralelo a Isaías que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire, acá está diciendo que ese es el espíritu que anda en los hijos de desobediencia. O sea, si nosotros somos cristianos, no tenemos por qué ser rebeldes, o sea, desobedientes, no estar en pecado. ¿Por qué? Porque los únicos que se rebelan contra Dios, que no obedecen la palabra de Dios, no quieren escuchar este evangelio, son precisamente los hijos de Satanás, los hijos de desobediencia, porque acá los está diciendo Efesios 1:2. Hijos de desobediencia lo llama y está hablando que el desobediente, el rebelde acá, es Satanás. Y el espíritu de la desobediencia, de la rebeldía, es el que está influenciando a todos aquellos que no quieren obedecer la voz de Dios. Ellos dicen que cometen desacato a una autoridad. Fíjate, qué interesante. Entonces los hijos rebeldes, si volvemos y regresamos al principio, los hijos cuando son desobedientes y rebeldes es porque están siendo influenciados por ese príncipe malvado de este mundo. Recuérdense que el Señor Jesucristo lo dijo. El príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí. Ese es tremendo y debemos de cuidarnos de que esa influencia suya un día llegue a atraparnos a nosotros y no querramos obedecer a Dios. Fíjense que cuando ustedes sientan ese desánimo, le vamos a poner, ¿cómo le pongo a esta palabra? Cuando no tienen deseo o sienten pereza de leer la palabra, tengan cuidado con eso, porque ahí está operando ese espíritu del malvado Satanás. Que el Señor lo reprenda. Medita en esta palabra que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Él te está incitando a que no escuches la voz de Dios, a que le seas rebelde, a que peques. Por eso a Josué le dijo que nunca se aparte de tu boca esta palabra, sino que vas a meditar en ella de día y de noche. Porque solamente así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque la prosperidad viene de Dios. Y esa prosperidad viene en nuestra toma de decisiones. Y esa toma de decisiones viene por la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra. O sea, si nosotros leemos la palabra de día y de noche, o sea, al despertarnos y al acostarnos, el Señor siempre nos va a estar aconsejando. Es que no tenemos ni idea de lo hermoso que es escuchar la voz de Dios, de lo divino y glorioso que es que cuando tú estás en comunión con Él, en un momento íntimo, tú escuches esa voz tan linda que Él te dice, mira, esto y esto va a pasar, vete de aquí, sale inmediatamente. O te dice, mira, esto y esto vas a hacer. Es lindo cuando el Señor nos habla, y se lo digo por experiencia propia. Es glorioso escuchar la voz de Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Obedece su palabra y nunca, nunca
le seas rebelde. Entonces, Dios se aparta de los rebeldes. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15 nos dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Fíjense que aquí le está hablando al rey Asa. Aquí tenemos la historia de los reyes de Israel y de Judá. Y se le está dando un consejo sabio a Asa y al pueblo, en donde le está diciendo de que Jehová va a estar con ellos si ellos andan con él, deciden andar con él y buscarlo. Es que miren, no es lo mismo que tú aceptes a Cristo Jesús y decidas andar con él. Porque eso es lo que muchos hacen. Es muy común. Pero se olvidan de algo muy importante. Y eso es buscarlo. Sí, miren cómo es este asunto tan importante que la palabra nos está dando a conocer. Si lo buscas y si estuvieres con él. Dos cosas. Yo acepté a Cristo, ya estoy bien. Por eso es que hay un dicho que salió y quizás sigue en ¿qué le digo? En controversia. Cuando dicen, una vez ya fui salvo, ya acepté a Cristo, voy a ser siempre salvo. ¡Qué gran mentira es esa! ¿Sí? Eso no funciona así. Esa es una enseñanza diabólica. ¿Por qué? Porque si aceptas a Cristo Jesús, tienes que andar con él. Sí, lo aceptaste que él entrara y andar tú con él. Pero la pregunta es, ¿lo estás buscando? Ejemplo, Josué, día y noche. Esa búsqueda, porque él dice el que busca, halla. Entonces, ¿qué es lo que busca el nuevo creyente? La nueva criatura en Cristo, ¿qué es lo que busca? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando lo recibió, cuando aceptó a Cristo, recibió el Espíritu Santo. Pero ahora viene la búsqueda. Y esa búsqueda es llenarse de Él. Para que fluya ese Espíritu Santo con poder y con autoridad. Y muchos no entienden esto. Por eso el Señor está diciendo que Él se aparta de aquellos que se apartan de Él, que le son rebeldes, que desobedecen a su palabra. Qué lindo es el Señor, cómo nos habla. Proverbios 28:9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, y esa ley, sabemos perfectamente que es la palabra de Dios. Su oración también es abominable. O sea, el Señor no escucha al rebelde, al pecador, no lo escucha. Y lo está diciendo el sabio Salomón en Proverbios. ¿Quieres que el Señor te escuche y te responda? Ponte sumiso a Él. Obedece todo lo que Él te diga que tienes que hacer. Los rebeldes serán castigados. Con esto termino. El castigo es lo que nosotros llamamos castigo, pero bíblicamente es la palabra juicio. Juicio. Entonces, los rebeldes serán enjuiciados, serán castigados. ¿A poco cuando les dije que cuando le damos una orden a nuestros hijos y nuestros hijos no la cumplen, agarramos el cinto, la regla, la vara, lo que sea, con lo que decidamos castigarlo y vamos a darle su, como dicen, pau pau, le vamos a dar su golpecito para que entienda, para que aprenda a escuchar
y a obedecer lo que se le está diciendo que haga. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros nos ponemos rebeldes, Él nos va a castigar. Entonces, ese castigo trae una consecuencia, que es la otra parte de nuestro tema. Porque estamos hablando de la rebeldía. Y ahora viene la derrota. E iniciamos con Saúl. A Saúl la rebeldía le trajo la derrota. Ahora pregúntate tú. ¿Quieres ser derrotado? ¿Quieres ser una persona derrotada? Compórtate como los hijos de desobediencia, como los hijos de Satanás, porque la desobediencia viene de él. Entonces Jeremías 2:19 nos dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Que le falte a cada persona el temor de Dios, estamos perdidos. Así de fácil, así de sencillo. Tu maldad te castigará. No te va a castigar Dios. Eres tú mismo quien se va a someter a ese castigo por tu rebeldía. El que es obediente halla la vida, como dicen acá en inglés, easy. Halla la vida fácil. Muchos desechan este evangelio y no quieren ser cristianos porque creen que nuestra vida es complicada, aburrida, tediosa y que nosotras las mujeres tenemos que vernos siempre como unas momias todas pálidas porque no se arreglan. Esas son mentiras y son doctrinas de hombres. Tú, si eres mujer especialmente, y me estás escuchando, y tú fuiste invitada y te hablaron de un evangelio maravilloso como este evangelio de Cristo Jesús, porque es el único que hay. Y la estás pensando porque la persona que te fue a hablar de este evangelio andaba con unas vestiduras meras raras como de la antigüedad, que no se le miraban ni los ojos quizá por si estaba bien cubierta. Un ejemplo. Y tú como mujer y quizá eres joven y andas muy bien vestida. Y la persona que te está invitando anda como que mera desatinada y no te pareció su apariencia. Inmediatamente el diablo te va a decir, así te vas a ver tú. Que era mentira. Recuérdense que ese es el padre de mentira. No. Es que saben qué es lo que pasa y muchos no entienden con esto. Es que cada uno forma su relación con Dios. Y el Espíritu Santo es el que transforma, es el que cambia. ¿Sí? Dios no te impide nada. Por eso yo te invito a que te animes en esta hora a seguir a Cristo, a obedecer su palabra y recibas bendición. Porque la rebeldía te va a traer la derrota. Estas dos palabras están conectadas. Por eso traje este tema, para que sea de edificación a tu vida. La rebeldía y la derrota. ¿Eres rebelde? Vas camino a la derrota. Pero si eres obediente, como lo dice su palabra, en la obediencia está la bendición. Y si tú obedeces al Señor, tú siempre, siempre serás bendecido. Así que aquí no queremos gente derrotada. Aquí queremos gente que se someta, que sea obediente, que no le cueste. Es que no cuesta obedecer a Dios, te lo digo yo. No cuesta. Sí duele, la carne duele porque a veces el Señor tiene que quitarnos cosas que Él sabe que nos van a estorbar para Él darnos bendiciones. Porque donde hay pecado el Señor no mora. Fíjate qué interesante. Por eso les toqué el tema de la jovencita y que la mujer no debe arreglarse. Porque ahora lamentablemente están haciendo
tanta controversia con el maquillaje y con la vestimenta y con todo de la mujer. Pobres nosotras las mujeres, de verdad. Pero nos debemos de reír porque somos importantes, porque somos temas de importancia por todos los medios sociales. Así les digo, ¿saben una cosa? Mujeres hermosas, princesas, no teman acercarse a Cristo Jesús pensando en que van a dejar su forma de vestir. Sí, es cierto, hay muchos predicadores que dicen que la mujer cristiana tiene que hacer la diferencia en la mujer mundana. Lógicamente, eso va a suceder, pero no se va a dar de la noche a la mañana. Eso lleva un proceso. Y el proceso se va a acelerar precisamente si tú te sometes a la palabra de Dios, si tú haces lo que le dijo el Señor a Josué. Un mandato. Esfuérzate y sé valiente. Y lee esta palabra de día y de noche y verás cómo el Señor te va a ir guiando. Se lo digo por mi propia persona. Cuando yo acepté a Cristo, yo tenía 26 años. Fíjate. Y te digo, tal vez ahora me ves feíta y todo, pero por ya me cayeron los años encima. Pero tuve mi juventud, yo me vestí, yo me arreglé. Y es que hay unas cosas en cada ser humano, más que todo las mujeres, que hay unas mujeres que nos gusta mucho el arreglo, la apariencia. Bueno, yo me arreglaba término medio, no exagerada. Siempre he sido así. Hay unas que son extravagantes, pero es una etapa que siempre se pasa en la juventud. Pero como le dije a un principio, hay personas que se quedan estancadas y no dan el siguiente paso para llegar a un nivel de madurez que te va a hacer ver bueno. Por ejemplo, yo le estaba haciendo comentario a una de mis hermanas cuando yo empezaba a grabar los videos y yo me echaba un color de pintura acá que me gustaba. Pero ahora que yo miro esos videos, yo digo, ay, qué rara se ve mi cara con ese color tan rojo. No era tan rojo, pero era muy encendido. Pero con el tiempo se me fue quitando ese deseo de querer ponerme ese color. Y eso que maquillaje, dirán, bueno, es que la mujer no debe maquillarse y por eso yo no me maquillo. No, no es eso. Yo no me maquillo porque yo así he sido desde siempre. Sí. Entonces, algunas se van a maquillar un poquito y todo es con medida. Algunos se van a poner aretitos. Miren que ya me metí a otro tema, pero les estoy hablando porque muchas mujeres, si voy a hablar de las mujeres, se ponen rebeldes precisamente porque les imponen la obediencia. Pero es que nosotros no cambiamos a nadie. Es el Espíritu Santo que hace el cambio. Entonces, miren, aquí tengo un aretito. A mí me gustan así chiquititos y más chiquito de aquí. Siempre me han gustado así. A veces quizás me han visto que cuando me dan ganas, pues yo me pongo otros. Y cuando me dan ganas me pongo una gargantilla, una cadenita que me regaló mi hija. A veces me la pongo y a veces no, porque se me olvida. Pero es el Espíritu Santo que te va a guiar a hacer las cosas. Recuérdate, Él es el que escudriña los corazones. Los pastores y las pastoras no cambiamos a nadie. Es el Espíritu Santo que lo hace. Así que, mujer, yo te invito. Acepta a Cristo y no tengas temor. Que los cambios, si tú verdaderamente te arrepentiste, claro está, tú vas a obedecer. Tú vas a obedecer y tú verás la transformación divina que el Señor va a hacer en tu vida. Así que yo lo voy a dejar con eso, que quizás me metí a otro tema, pero una cosa atrajo a la otra. La rebeldía y la derrota. No queremos la derrota para nosotros. Porque si aceptamos a Cristo, vemos que Él obtuvo la victoria. Lógicamente, la victoria ya se nos concedió a nosotros por esa entrega divina que Él la hizo allí en la cruz. Por tal razón, la desobediencia, la rebeldía no va con nosotros. Caminemos en obediencia y veremos la gloria de Dios siempre. Amén. Se les ama acá
en Betel. Casa de Dios y puerta del cielo con tu hermana Aura. Será entonces hasta la próxima y paz de Cristo.